Descubre Patrimonio presenta la experiencia de descubrir, con sus anfitriones Mario Poglioni y Francisco Troncoso. Disfruten el programa. Yo te invito a recorrer los rincones y paisajes en un programa de viajes que juntos vamos a hacer. Queridos amigos, amigas, tengan ustedes pero muy buenas tardes. Les saludo Mario Poglioni en el programa La experiencia de cubrir y les paso el guante a mi querido amigo, como siempre, Francisco Troncoso. ¿Cómo está, Francisco? Desde Quilpué. Mario, aquí desde la Ciudad del Sol, aunque nublado, pero muy bien, Mario, muy contento de esta aventura y muy contento del invitado extraordinario que nos has conseguido para hoy. Creo que todos lo vamos a disfrutar en un tema que además no hay más que disfrutarlo. Así es, pues mira, recordarle a nuestros escuchas, amigos que nos están viendo y escuchando, que este capítulo que vamos a presentar ahora es parte del ciclo que hemos denominado la Mesa Tradicional Chilena, y bajo la cual o en la cual vamos a conversar sobre distintos temas que tienen que ver justamente cómo el chileno se sienta en la mesa, cómo comparte, cómo sociabiliza y con qué elementos, ¿verdad?, lo hace. Y uno de ellos, por supuesto, es la bebida, es el vino. Y para eso agradecemos gentilmente la aceptación a la invitación que hemos hecho a Pascual Ibáñez. Para la gente medianamente conocedora del vino y del vino, Pascual Ibáñez no necesita presentación. Pero antes un saludo, Pascual desde España, nosotros desde Chile. ¿Cómo estás, Pascual? Pues un gusto estar aquí, desde luego. Os agradezco la invitación, Mario, Francisco, y más si es un tema que es el único que domino, vamos. No solamente eso, Pascual, también la cerveza es parte de tu conocimiento, de tu sapiencia, ¿no? Y también Bueno, hemos visto unos jamones en tu LinkedIn de miedo. Claro, el vino y otros fermentos y todo lo que tiene que ver con el buen vivir, porque eso es el vino. Forma parte de la dieta saludable mediterránea y del buen vivir, aunque ojo, esa dieta saludable mediterránea, la industria está intentando aniquilarla de alguna manera con los alimentos ultraprocesados, pero tenemos que hacer campaña y fuerza para que eso no ocurra. Muy bien. Pascual, una muy breve presentación tuya. Pascual Ibáñez, bueno, es un ciudadano español, vive en Chile muchos años, aquí tuve la oportunidad de conocerlo y de participar en sus catas. Pascual es sommelier profesional por la Escuela Española, es experto en análisis sensorial en alimentos y bebidas. Dentro de su largo currículum profesional, puedo nombrar el año 1996 como cofundador de la Escuela de Sommeliers en Chile y en 1998 como sommelier en la segunda cumbre iberoamericana de presidentes de Santiago de Chile. Entre 1998 y 2010, sommelier del Club de Amantes del Vino y director de la mesa de cata y presidente de la guía de vinos de la CAV, Club de Amantes del Vino. Estoy leyendo algunos de los antecedentes que tengo a la vista. No se puede leer todo. Así es, en 2007 fue elegido por encuesta a la industria enogastronómica en la revista ¿Qué pasa? Como uno de los 25 personajes más influyentes del vino en Chile. Es autor de la guía de cerveza en Chile. El año 2019 obtiene el premio al mejor aporte al desarrollo enogastronómico en Chile. Es miembro del Círculo de Cronistas Gastronómicos y de Vinos en Chile y miembro de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Finalmente, desde el año 2005 es socio fundador de la Escuela de los Sentidos. Una muy breve presentación, Pascual, antes de comenzar nuestra conversación.
No sé si hay Pues algo. ya no me queda nada que decir, ¿eh? No, hay mucho que decir. Y lo ofrezco a Francisco que abra los fuegos. ¿Qué te parece, Francisco? Sí, Pascual, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gran privilegio. Quisiera un comentario sobre el vino y una consulta sobre el fondo maravilloso que tienes ahí. Yo soy católico, cosa que está cada vez más en desuso, pero lo que me gusta de mi religión es que no solo no me prohíbe el vino, sino que lo consagra, y lo único que sabemos del paraíso futuro es que va a haber vino. Jesús dijo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el paraíso. Así que el vino es una cosa maravillosa, una cosa sagrada en muchas culturas, y es una alegría tenerte con nosotros, y tienes un fondo muy bonito que quizás quieras contarnos un poco de él. Bueno, este fondo, no estoy justo ahí, es de la isla de Lanzarote. Sí, viví un año en esa isla. Me tocó hacer el servicio militar. En esa época era obligado. O sea, fui reticente, pero una vez que lo hice, aprendí mucho más de lo que hubiese podido pensar. Y ese es el pico más alto de España, el Teide, que no de la península, que es el Mulhacén, que está en Granada, donde Boabdil se rindió ante los reyes católicos. Y ahí detrás hay un viñedo de una uva que es prima hermana seguramente de la Listán Prieto, la que llegó al continente americano con la colonia española. Esta es la Listán Negro. Son muy similares, muy parecidas, y en Chile se le denomina país porque en las Islas Canarias, como isla, se siente una especie de gueto. Es más, o sea, contra los españoles a veces quieren demostrar que son independientes, que son autosuficientes, y ahí empiezan a llamar a todos los productos locales del país. Cuando uno iba a un bar y pedía un vino, pero vino del país u otro, ¿no? No, ni siquiera te decían de La Rioja o Ribera, que serán las marcas conocidas. No decían, no, desde luego, del país. Y es un lugar donde el viñedo, para mí, es un patrimonio de la humanidad, porque es una isla que tiene, se le llama la isla de los 1000 volcanes, más de 300 volcanes, algunos activos o semiactivos, y es una isla que es muy árida, con un clima maravilloso, subtropical, y el viñedo está con una especie de hoyo en el suelo, porque si no los vientos fuertes harían que no prosperara el fruto. Por si fuera poco, agregan picón, que es pedreta, maicillo se diría en Chile, de roca negra volcánica. ¿Por qué? Porque ese manto en la noche atrae la humedad del océano Atlántico y la sumerge varios centímetros en la tierra, y con eso subsisten. Así que tiene una producción muy pequeña, y por si fuera poco hacen un semicírculo, después os mandaré fotos, en 180 grados, de donde suele soplar el viento del Pacífico, para que cuando crezca un poco la vid no las tire. Por lo tanto, es una obra de ingeniería natural digna de conservar. Pero qué fantástico, qué buena historia. Y por eso, claro, yo he escuchado en recetas, en maridajes, que se recomienda tomar algo con un chacolí del país. Y me imaginaba que el país se refiere al país chico, al lugar, a la comarca, pero no tenía idea que ese era el origen de la uva país, que la tenemos tan abundante y muchas veces tan despreciada. Y bueno, ha sido tan difícil de vinificar y de vender. Pero, Francisco, está llegando su hora, como se dice. Durante muchos años fue una uva que quizás, si no era la más cualitativa que podría haber en la península, esta se llevó de Canarias por tema práctico, porque ahí, claro, a 2000 kilómetros antes de llegar a las Indias orientales, como se le llamaba, hacían la carga
de todo lo que podían ahí, inclusive del personal de tierra, el personal de base, ¿no? Y desde luego los sarmientos a cargo de los monjes para celebrar la Eucaristía. Natural. Y curiosamente, esa uva fue la única que conquistó, que se difundió por toda América y estuvo hasta el siglo XVIII, me parece, en solitario. Había algunas vitis híbridas que daban fruto, pero con vinos de muy baja calidad en California, ¿verdad? Que también era parte de la conquista española. O sea, ya estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de historia, estamos hablando de uva. Pascual, canalizando esta conversación, ¿nos podría hacer algunos comentarios, explicar cómo llega, y ya lo estás haciendo, cómo llega la uva al continente y en particular a Chile? ¿De dónde llega? ¿Quién la trae? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los usos que se le dan tanto en la época de la conquista como en la propia colonia? ¿Nos puedes un poco contar sobre eso? Pues, bueno, en los primeros asentamientos, ¿verdad? Seguramente en el segundo, no sé si en el primero no, pero sí, las primeras uvas que se plantan en el continente es a cargo de Hernán Cortés en el actual México. En esos encuentros de amor y odio con el cacique azteca. De ahí, mientras van conquistando, pasan por el trópico, no fructifica, hasta que llegan al Virreinato de Perú. Perdón, cuando forman el Virreinato de Perú, ahí comienza de nuevo a estar en los paralelos donde la uva es posible que prospere, que es la cuenca mediterránea. Y eso viene a ser, pues, el sur de Perú. Pensar que ahí está uno de los desiertos más áridos del mundo, el desierto de Atacama, pero en la zona de la costa, en la zona más alta, en microclimas especiales, y comienza a prosperar. Y cuando desde el Virreinato de Perú, Pedro de Valdivia, que era un aventurero, a la orden de no sé qué virrey, deciden conquistar el sur del virreinato, ahí es cuando encuentran el lugar ideal. Y se puede decir que Santiago y su morfología física es cuna de grandes vinos del mundo. Mira. Y la primera viña se plantó en La Serena, poco antes de Francisco de Aguirre. Bien, que quemaron toda la ciudad y se volvió a replantar. Y la segunda fue en Santiago. Pero qué extraordinario saber tanto de historia. Y claro, y el detalle es que tú nos dices que casi todo venía de Canarias, incluso la gente, y me han dicho algunos españoles que nosotros en América hablamos como los canarios, en el sentido de que no pronunciamos la C y la Z, y que a mí en alguna vez en España me preguntaron si yo era canario por mi forma de hablar. Yo tengo un amigo canario que fue a Santiago de Chile y el segundo día le dijeron: ¿eres español? ¿Y cuánto tiempo llevas en Chile? Dijo: desde el taller. Pero el vino instalado en Chile se usó de manera masiva, o estaba destinado a ciertos rituales religiosos o destinado a ciertas clases sociales en el naciente Chile? El vino formaba parte de la dieta alimenticia de los colonos. Por lo tanto, era vital integrarlo en la población. O sea, no estaba solo dedicado a determinadas clases sociales o destinado a la liturgia católica, era más. Y la producción que tenía Chile en ese minuto era suficiente para abastecer o alimentar a esta población de colonos. Bueno, no solo eso. Hay decretos de no sé qué rey en España que llegó a prohibir la plantación de más viñedo en el Virreinato de Perú, que Perú y Chile eran el mismo territorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el terreno era muy frondoso
Las haciendas eran muy grandes. Además, incluía el reparto de esclavos, o no esclavos, pero sí, bueno, en la Edad Media pasaba eso. O sea, el señor feudal de un castillo estaba a cargo de todo lo que había en sus dominios, incluido a la gente, Claro. incluida la población. Entonces, eso hizo que se produjera mucho a un valor mucho más asequible. Y ahí, con la queja de los viñateros españoles, el rey prohibió las nuevas plantaciones de viñedo. Pero parece que no le hicieron mucho caso al rey. Había un dicho en la colonia chilena que es, se obedece, Claro. pero no se cumple. Y parece que eso se cumplió en el caso del vino. Así es. Y el vino en Perú, ¿cómo podemos considerarlo como un vino, ya que nuestro vino de alguna manera viene o es traído a través de Perú? ¿Cuál es la calidad del vino peruano y en qué zona se produce? Chile tiene mejores condiciones que Perú para producir vino. Bueno, porque está dentro de la climatología. Los tipos de suelo pueden ser iguales o aptos igual, pero la climatología que tiene Chile, el efecto de la oscilación térmica que hay de la noche al día en los lugares de la precordillera, eso es vital para que la piel de las uvas, especialmente de las tintas, maduren eficientemente. La piel se hace gruesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la misión de la uva es proteger a la semilla para la fecundación de la especie. Entonces, ante la adversidad de frío, de calor, de viento, ¿qué hace? Genera capas de protección para que subsista. Y en esas capas de protección están los polifenoles, que son los conservantes principales del vino tinto. También están los blancos, pero de los blancos generalmente solamente vinificamos el mosto. En el vino tinto es la maceración de los ollejos en la pulpa hasta obtener el color, que no solo tenemos los taninos, sino color, más aroma y más sabor. Y también más fenoles, ¿no es cierto? Por eso es que el vino chileno decimos, la gente que no sabemos, pero que nos gusta, que tiene buenas piernas. Parece que tiene que ver con que tiene muchos fenoles que lo hacen muy suave. Bueno, más que los fenoles, es concretamente uno de los componentes del alcohol, que el principal es el etanol. Ahí se mide el grado alcohólico del vino, un porcentaje que suele tener pues, entre el 12 hasta el 14 o 15%. Y hay uno de los alcoholes, el trialcohol o glicerol, que es más denso, que es más viscoso. Entonces, cuando tú agitas la copa, es más, eso de las piernas viene de la traducción casi literal de los franceses, del argot francés. En los términos latinos, castellanos o españoles, es lágrima, que más parece una lágrima que una pierna, ¿no? Absolutamente, o sea, absolutamente. El vino puede ser erótico, pero no tanto, jolines. Y eso ocurre por un efecto tensional, ¿no? Cuando agitas la copa, toda la masa llega hasta un punto. ¿Qué hace? Formar un círculo, ¿verdad? Donde ha conseguido llegar. Pero ese círculo, cuando miramos, rápidamente ya se ha descolgado la materia acuosa, que es la mayoritaria, y queda el glicerol, otros compuestos, quizás también en unión con los compuestos sólidos que tiene el vino tinto. ¿Bien? Ahora, hoy día, bueno, ya hace tiempo, en el argot o en la cata técnica, cuando se está evaluando un vino en un concurso, no se tiene tan en cuenta, a no ser que lo que quieras catar es la densidad, el glicerol que tiene ese vino. Ahí sí, pero no por la calidad. Un vino puede tener una lágrima muy gruesa y ser pesado y estar hasta contaminado. Y otra cosa, el azúcar residual
que se le deja a veces a un vino que no tiene la calidad suficiente, hace el mismo efecto. Ya, o sea que realmente es para lo que no sabemos, que lo valoramos. Entonces, antiguamente sí, porque la mayoría de los vinos, o los pocos vinos que había dentro de la tradicional viticultura tradicional, sí, pero hoy día no. Además, hay tendencias para vinos más ligeros, para vinos más frescos, claro, sin tantos polifenoles. Pero excelente, muchas gracias por corregir la ignorancia, Pascual. Muchas gracias. No, esa ignorancia, lo que no se conoce, o sea, lo que no se conoce no es ignorancia, es falta de conocimiento. Es falta de... entendiendo que el vino fue parte inicial de la colonia en Chile, podríamos decir que claramente es un elemento patrimonial porque materialmente lo es, podemos ver el vino, podemos degustarlo, pero también es inmaterial porque hay toda una cultura, un conocimiento que el tiempo ha ido permitiendo que el chileno y en general las personas que se dedican al vino adquieran ese saber, ese relato y lo vayan transmitiendo de generación en generación. ¿Podríamos decir, Pascual, que el vino es un patrimonio, en este caso, de Chile? Desde luego, forma parte de las costumbres, de las tradiciones, de la dieta alimenticia, aunque eso se ha ido perdiendo por otras, no sé, no entiendo por qué, pero se ha ido perdiendo, e incongruentemente el vino es imagen país, donde la celebración más importante, que es la de la madre patria, el 18, o sea, no se puede celebrar sin vino. Tenemos un Día Nacional del Vino que es el 4 de septiembre. Se supone que es cuando Pedro Valdivia dice al rey, que estoy conquistando aquí, lo digo a mi manera, que estoy conquistando este territorio y no tenemos vino. Manden vino, por favor, porque si no, ¿cómo nos vamos a sentar? Nos falta nuestra esencia, ¿verdad? Y ahí se celebra. Pero, incongruentemente, las políticas, no sé, la lucha a muerte contra el alcohol, que es cierto, están haciendo que cada vez se consuma menos vino. Y yo digo una cosa, el vino es un producto que viene de la reacción de unas levaduras, microorganismos vivos, que su misión es transformar el azúcar del mosto en alcohol, con desprendimiento de carbónico y otras sustancias menores. Esto ocurrió cuando el hombre descubrió el vino, que no lo inventó, de manera espontánea, natural y bioquímica. Entonces, yo creo que el alcohol no es nocivo. Simplemente hay que aprovecharlo, no hay que tenerlo. Aprovecharlo, respetarlo, que es un nutriente más, si no, como diría un nutricionista, es una caloría vacía y el alcohol es nefasto, el hígado no lo puede procesar, metabolizar, mejor dicho, bien, pero un poco de vino durante la comida en nuestra cultura, que es milenaria, de las primeras culturas de la humanidad en el Mediterráneo, ya conocían el vino. Es más, antes, porque los primeros hallazgos están en Georgia, hace 8.000 años, y no hay cultura, no hay asentamientos, no hay un poblado ahí que lo refuerce, pero sí hay cuencos donde han elaborado vino. Los sumerios, que fue el primer pueblo que deja un legado, y es culto porque inventan un alfabeto y de hecho logran hacer un progreso como miles de años antes no se había logrado, también lo nombran. Entonces, a lo que yo iba, un poco de vino forma parte de la dieta alimenticia, coopera en la digestión, sociabiliza y relaja, pero siempre durante la comida y tomado con mesura y con cultura. Eso es el vino en la dieta mediterránea. Mi abuelo era un pequeño viticultor, ¿verdad? Y él tomaba vino en el desayuno, en el almuerzo, que se dice en Chile, y en la cena. Pero no le dieran más de un vaso, que entonces se bebía en vaso y en el campo. Que decía, eso es de noche. ¿Pero cómo? Eso es como comerte 2 o 3 postres. Eso es de glotonería y tu organismo
te va a pasar factura. Así, esa es la cultura del vino en la dieta mediterránea. Y eso se ha perdido. ¿Y los jóvenes hoy día cómo toman el vino? Pues en las francachelas. No, los jóvenes ya no tan jóvenes. El vino es poco y con la comida. Claro, no, es extraordinario. Y como dice la Biblia, y el vino que alegra el corazón del hombre. Dice la Biblia, lo dice, porque nosotros vamos a estar en contra. ¿Quién soy yo para oponerme a la Sagrada Escritura? Sobre el tema del vino, estamos hablando de los fermentados que son tan buenos para la salud. Entiendo que hay una nueva tendencia, y tú dices también respecto a la uva país, he visto un poco en Chile y algo en Europa, que hay una nueva tendencia de recuperar los así llamados vinos naturales, o no sé exactamente qué es lo que es, así que ni siquiera sé mucho cómo hacer la pregunta, pero como rescatar antiguas tradiciones del vino. ¿Pasa algo con eso en tu conocimiento que valga la pena, o en Chile, o en Europa, en España? Bueno, yo creo que es muy sencillo de explicar. O sea, es una vuelta atrás. Cuando hemos llegado a un nivel de desarrollo que nos ha ocurrido en la forma de alimentarnos, que de pasar hambre, y en Europa más, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, Europa ha guerreado, como se dice en plan vulgar, tokiski. Cuando a mí me dicen en América que llegaron los españoles y los conquistamos y acabamos con su cultura, yo así como en broma digo, bueno, lo primero que digo es que mi abuelo se quedó en casa. Fue tu tatarabuelo porque tú no eres 100% nativo, una. Y dos, bueno, en España ha pasado, pero todo quisqui, los romanos, los fenicios, los godos. ¿Quién no ha pasado por España? ¿Qué somos? Pues un crisol de culturas, y eso es lo que somos. Eso es lo que... Entonces yo creo que esa es la mentalidad que hay que tener. Y respecto al vino natural... Eso que la pregunta. Ya, sí. Respecto al vino natural. Bueno, pues todos son ciclos. La enología ha ido avanzando y con la tecnología, igual que los alimentos se han industrializado, y cuando te compras, no sé, pues un simple tocino ahumado, ves que puede llevar 5 o 6 ingredientes, pero ¿cómo es eso? Si solamente es la sal, el ahumado y el secado, y punto. Bueno, son conservantes, son espesantes, son potenciadores del sabor, del color, del aroma, y de alguna manera aquí estamos tergiversando las leyes de la naturaleza. Bien, bueno, pues con el vino, ¿qué ha pasado? Que se ha llegado a una tecnología, por suerte, es muy difícil usar aditivos o complementos en el vino para que salga de calidad, porque es simplemente el zumo de un fruto que fermenta de forma natural y el hombre controla la temperatura, cosecha cuando sabe que está la uva perfecta. Hay distintos estilos. Yo puedo hacer un vino de un grado alcohólico menor, para hacer un vino fresco, ligero, para tomar muy frío, o más maduro, una uva más madura, y después le puede dar un proceso de crianza en barrica, y son vinos distintos, empleando pues sustancias como bentonita para clarificar, que son tierras de una micro, de un tamaño muy micro, ¿verdad? Para filtrar y clarificar, y de alguna manera pues ya hemos llegado a un momento en el que el consumidor, los expertos o la crítica, que siempre desea buscar cosas innovadoras, se aburren, se cansan, y también, por otro lado, la industria enológica pues se ha dejado descansar en las barricas que le dan un sabor ideal, en las levaduras que se pueden seleccionar y comprar las que son más eficientes para el vino que vas a hacer, y se ha perdido un poco el vino como hacía mi abuelo, que a ojo de buen cubero decía, prueba la uva, está para cosechar, la dejo en el trujal, piso con los pies y va a fermentar sola con levaduras nativas, ¿no? Y lo que salga, sale. Bien, eso es el vino natural, Francisco. Que Perfecto.
Lógicamente es más suave, es más simple, es menos duradero, pero es la esencia, es el más original. Y esa es la moda que tenemos ahora. Pero con la sabiduría que los enólogos tienen de conocer toda la tecnología. Entonces, ¿qué hacen? Controlar la temperatura. El recipiente de antaño que usaba mi abuelo de un tonel viejo, no. El tonel puede estar por fuera muy raído o muy... pero por dentro está pulido, está con asepsia, se le echan los productos naturales. ¿Para qué? Porque el vino es fácilmente contaminable y tiene un montón de levaduras o bacterias extrañas que lo pueden contaminar, ¿no? Eso es el vino natural. Ahora, son vinos más suaves, más delgaditos. El que está acostumbrado a los vinos clásicos como un Cabernet con mucha madera dirá, pero esto es una agüita. Bueno, pero la calidad del vino no depende tampoco de la intensidad, sino de la originalidad. Es igual que la comida. Una ensalada de una verdura, o sea, cotizada, pues puede tener más valor organoléptico que un gran lomo vetado. Perfecto. Y perdón, siguiéndolo o no apartándonos tanto de la mesa, encontré muy interesante este comentario tuyo de que el vino de alguna manera está perdiendo espacio en relación a nuestra cultura, en relación a nuestra forma de alimentarnos, en relación a la dieta. ¿Cuáles son los adversarios que tiene el vino, por así decirlo, o los competidores que tiene el vino en relación a nuestra mesa? ¿Es que se incorpora más la cerveza? ¿Se incorporan otros elementos distintos del vino? ¿Es eso lo que está pasando o el vino mantiene su hegemonía, su posición en nuestra mesa tradicional chilena? Es un poco de todo, Mario. Por un lado, es la tendencia de la alimentación light o, al contrario, del fast food, que todavía se dan los dos extremos. Hemos llegado a un momento de extremos, ¿verdad? O fast food, métele grasa al cuerpo, o muy light para ser lo más delgado posible, no comer carne y tal. Y el vino ahí está en tierra de nadie, porque con la comida pesada, la cerveza es más fácil. ¿Por qué? Porque hidrata más, se toma fría. Con una hamburguesa, el vino es más delicado en cuanto a, especialmente el tinto, la grasa, los aliños, los picantes. Con el vino no se llevan bien. Además, una botella de vino tiene un valor más alto, si es buen vino. Hay que abrir una botella, ¿verdad? Todo eso conlleva a... Y bueno, y la tendencia de que cada vez se consume menos alcohol, especialmente junto a la comida o con la comida. Y los alemanes, que son cerveceros, que se levantan bebiendo y desayunando con cerveza, pues les ha bajado muchísimo el consumo de cerveza. Entonces, ahora, también están las ligas antialcohólicas y las promociones hasta del gobierno. A mí me parece que es muy duro la nueva ley en Chile de que cuando a mí me llega, no sé, el comentario de un buen vino, de una viña, sale arriba un letrero y dice, ojo, el vino es perjudicial para la salud, tal, 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 tal. Bueno, ¿por qué no lo ponen en una hamburguesa? ¿Por qué no lo ponen en la leche? Porque si tú bebes mucha leche al día, pues también vas a tener problemas de salud. Quizás no de hígado, pero de otra cosa, o también de hígado. Entonces, esos son campañas que para mí favorecen a que el vino cada vez esté en sectores más de nicho, como nosotros, de los viejos guerreros que nunca vamos a dejar de tomar vino. Que seguimos valientemente empuñando la copa, en este caso, y no la lanza como Don Quijote. Francisco, ¿tú quieres hacer algún comentario? No, te agradezco tantísimo lo que nos explicas y todo lo que nos has iluminado. Yo soy un fanático del vino y me encanta aprender y te lo agradezco mucho. Y claro, tenemos realmente una misión, que es seguir rescatando el vino chileno, que fue muy maltratado en el periodo en que se cerraron los mercados.
que el vino se dejó de exportar y entonces trataban de disminuir en la producción de vino y había muchas restricciones. Y ahora, claro, quizás tenemos que pensar cómo hacer que el vino sea amigablemente y saludablemente más consumido y sea más amigable con el consumo. Y recuperar quizás todo el patrimonio chileno. Un sándwich de mechada es más amigable con el vino que una hamburguesa con mucho ketchup y mostaza. Y quizás las cosas vayan, esos maridajes también ayuden a volver a promover el vino. Ahora, un pequeño detalle. La industria Vinos de Chile, que es una institución con mucho peso, porque quiero decir algo positivo que tiene Chile, y es que la calidad promedio del vino es impecable. Eso se valora en todos los mercados. Falta llegar a ese glamour, como dirían los franceses, a ese vino con pedigrí, que es como los vehículos. O sea, yo puedo hacer un automóvil impecable, con una calidad y una prestación impecable, pero siempre va a haber esas marcas como BMW, como Mercedes, que al mismo nivel se van a llevar a los clientes, ¿no? Bueno, pero el vino chileno, los buenos vinos son únicos e inimitables por condición climática, porque nadie tiene, como Chile, ese efecto del Pacífico con la corriente de Humboldt, que enfría bastante la temperatura diurna y la uva madura lentamente, conservando una acidez impecable, y en otros lugares es muy difícil, salvo en Nueva Zelanda, que tienen una morfología similar, y en la parte norte de California, casi al llegar a Canadá, la misma corriente. Bien. Entonces, ¿por qué estaba diciendo ya? Entonces Chile tiene, pero le falta, primero, sacarse de su ADN los primeros vinos que se vendieron con el boom de la exportación en los años 80, que era bueno, bonito y barato. Claro. Sí, Chile podía producir vinos en ese momento a 26, 28 dólares la caja, y muy difícil que alguien compitiera con ese precio, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que romper ahora, pero ¿qué me gusta de Chile? Que hay que felicitarlo. Es el país que, según la producción que tiene, más litros exporta. Ningún país exporta tanto como Chile produce. Eso es lo positivo. Y ojo, está haciendo también la industria Vinos de Chile campañas para acercar el vino a los jóvenes. Y se están viendo formas de mezclarlo con coctelería, con vinos más asequibles, con menor grado alcohólico, intentando culturizar con los alimentos adecuados, pero es un fenómeno mundial, ¿eh? Ahora, yo creo que el gobierno debería apoyar un poco, porque de todos los que han estado, que yo conozco en los 20 y tantos años que está en Chile, no he visto ninguno. Es algo como, insisto, el vino chileno que no lo toque a nada. O sea, cuando uno dice que el vino chileno no está bueno, o sea, de todos los colores políticos, de todas las religiones posibles, de todos los estratos sociales, te van a decir que no, que el vino chileno es el mejor. Bien. Entonces, también los argentinos son así, pero el gobierno argentino tiene al vino como bebida nacional protegida. Chile no. Claro. Tenemos que darle una mano al vino y entonces, respecto a lo que decías antes, tenemos que tratar de dejar de hacer un Ford y tratar de hacer un Audi en el vino, tratar de ser un vino con mayor identidad y con mayor calidad y con mayor, no ser una copia barata de California, sino que ser que California sea una copia más o menos de Chile. Pascual, ¿cómo estuvo el desarrollo del vino según las regiones? Hemos visto que probablemente el cambio climático ha obligado a los productores de vino a hacer modificaciones o a buscar nuevos terroirs para poder producir el vino. Entiendo que se ha ido desplazando más al sur. Así es. El territorio vitivinícola de Chile. ¿Cómo ves tú el cambio climático y la producción vinera en Chile? Bueno, Chile es uno de los países que, bueno, hay que preocuparse, pero el que menos debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque Chile tiene mucho por donde crecer, tiene todos los climas, salvo el tropical,
todos los climas que hay en el resto del mundo. Entonces, de hecho, la viticultura que antes estaba en la zona central, es decir, entre la quinta región, lo que es Aconcagua, ¿verdad? Bueno, y el norte de la zona pisquera o vinos dulces, pajaretes, etcétera, de uva pasa, hasta Itata, ¿eh? El Tata ya era, creo que no más allá, ¿no? Pero con el calentamiento global, que a Chile no le ha afectado tanto, pues eso ha permitido que nos extendamos. Y ya hay vino en Chile, en el lago General Carrera, Chile Chico. Oh, ¿Y qué otro bastión tiene Chile? ¿Qué otra protección? Algo que es líder? Ningún país tiene el vino tan austral como Chile. Hasta hace muy poco estaba en Australia, en la zona de Alexandra. Ahora estamos a un grado más abajo con Chile Chico. ¿Por qué? Porque hay un microclima especial. La exposición y el lago General Carrera, con la humedad que produce, no logra que las heladas afecten tanto al vino. Hay que preocuparse mucho. Son experimentos, pero esa es la gracia. Y también, ojo, el efecto Humboldt, que antes no se aprovechaba. La primera zona que lo hizo fue Casablanca. Los viñateros clásicos decían: estáis locos, si ahí no hay ni siquiera agua de río, ¿cómo vais a regar? Hay que hacer pozos. Si ahí hay heladas, si ahí los vinos no van a tener grado alcohólico. Bueno, estábamos empezando la tendencia de los vinos más frescos, de los vinos más... Y fue un boom. Entonces, pero para centrarme a Francisco, te pregunta, como voy por las ramas enseguida en cuanto me... es que Chile tiene donde crecer y nunca llueve a gusto de todos. La zona central, las zonas con más calor, pues son las que más van a sufrir. Pero por suerte, los viñateros, como en Chile no se regula el vino por origen, en Francia tú tienes que tener el Borgoña, es uno de los vinos más prestigiosos, o el Burdeos, pero no puedes salirte de tu entorno. Si no, ya no lo puedes vender como tal. Y es toda su filosofía. Chile no. Chile viene el vino por cepajes y la marca y prestigio de la viña o el enólogo. Por lo tanto, yo puedo hacer un gran vino, Don Pepe, en la zona central o en la zona más austral de Chile. Y esa es la gracia. Y es lo que está haciendo Casa Silva, por ejemplo, en el lago Ranco, o Tabalí, que está en una zona costera, ¿cómo se llama? No recuerdo. Talinay, donde ahí el viento pega y la humedad, e inclusive en Vallenar hacia la costa, con Tara, un proyecto de ventisquero que está muy cerca de Vallenar, no de Vallenar, de Huasco ciudad, y ahí la cantidad de salinidad, pero la brisa fresca y ese tipo de suelos está logrando vinos que realmente son conmovedores. Así que Chile en ese sentido está a la última. Qué extraordinario, Pascual. Y la manera que tú te refieres al terroir también se extiende al cariño que tú seguramente tienes por Chile, porque cuando hablas de los distintos lugares de producción de vino, también estás hablando con mucha pasión, con mucho cariño, y eso como chileno te lo agradecemos mucho. Sabemos que eres un español prestado en España, pero pertenece también a Chile. Sí, y te decía al comienzo de que España de alguna manera es como de la triple madre patria, porque primero tuvimos la llegada de los españoles, luego la llegada de la vid y por lo tanto del vino, y por último ha llegado gente como tú y como Miguel Torres, que nos han traído la revolución de los vinos modernos y nos han introducido en las nuevas formas de la enología y de los vinos de calidad. De manera que de muchos modos tenemos la uva española, tenemos las tecnologías que llegaron con Don Miguel y contigo, de manera que estamos muy agradecidos por toda esta presencia, que algo que nos hace disfrutar a todos y donde la competencia solo nos favorece a todos. Desde luego. Hay una frase no recuerdo exactamente quién. Después me acordaré. Hay una frase muy buena respecto a la cantidad que uno tiene que beber de vino.
Después me acordaré. Sí, bueno, mi vida, gran parte de mi vida profesional la he hecho en Chile y he tenido la suerte de haber llegado al país indicado cuando estaba comenzando el boom cultural del vino. Entonces, me tocó estar entre los iniciadores en mi área, que es la parte catas, lo sensorial, el vino con la comida, el servicio del vino, capacitar a garzones, a personal de bodegas, inclusive en catas a enólogos que estaban terminando su carrera en la universidad. Entonces, de eso estoy muy orgulloso y puedo decir que creo que he aprendido casi tanto como he enseñado en Chile. Muchas gracias, Pascual. Así es. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando. Llevamos ya casi 45 minutos de programa. Nuestra intención siempre es redondear un poco en este tiempo para permitir a nuestros escuchas alimentarse de lo que están escuchando y aprendiendo, pero tampoco abusar de su tiempo. Y también de tu tiempo, Pascual, porque ya en España es un poco más tarde que acá. Estamos hablando de 6 horas de diferencia, me parece. 6 horas. Y qué pena tener que estar terminando el programa, Francisco. Sí, qué pena. O sea, realmente, Pascual, te agradecemos tantísimo la plática contigo. Te deseamos que sigan los éxitos y que siga esta brillante carrera y que sigas contribuyendo a que el mundo sea mejor a través del vino. Muchísimas gracias. Pues un saludo simbólico. Gracias por esta invitación y por favor, cuando lo necesiten. Muchas gracias. Un saludo grande de Chile, un abrazo, saludo a tu familia y nos estamos viendo o en Chile o en España, quién sabe dónde nos podemos ver a futuro. Un saludo, un abrazo grande, Pascual. Muchas gracias. Gracias, Francisco y Mario. Este pingüino viajero de momento se retira, pero promete otra gira por el